mañana misma los pensamientos son muchos los que tengo, no quiero estar con ellos. Creo en tu misericordia, creo en tu santa vida que está llena de gloria. Ven a mi vida y sáname por favor, Sagrado Corazón. Quedan 10 segunditos. 10 segunditos, bueno, listo, muy bien. Debe ser. Sí, lo mío va a ser bastante breve. Ya enderece la presentación a fondo. Hoy vengo a postrarme ante ti, buscando un alivio, porque quiero llenarme de ti, quiero estar contigo. Entra en nuestros corazones y llénalos de gracia como un jardín de flores. Eres nuestra esperanza viva, el justo entre los hombres, amor de los amores. Eres mi Dios, eres mi gran ilusión, Sagrado Corazón. Adelante, padre. Bueno, muy buenas noches, queridos amigos y amigas de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Comenzamos hace 2 días el tiempo de Adviento, que es un tiempo precioso en la iglesia en la cual nosotros desde Dios alimentamos una esperanza enraizada en Cristo vivo y resucitado. Y en este contexto hemos visto pues muy pertinente en este espacio los martes donde hemos enfocado y hemos tratado temas de formación en conciencia social, en conciencia pública, en compromiso ciudadano con todo lo que es nuestra realidad temporal como cristianos, y nos toca también a ti y a mí también involucrarnos seriamente en esos procesos sociales, históricos, económicos, políticos. Hemos visto muy conveniente invitar en esta noche a una persona que ha estado también muy vinculada con nuestra parroquia y que ahora nos está colaborando en un área preciosa que tiene que ver con la atención psicoespiritual. Es la doctora Andrea Natalia Martínez. Ella se ha ido especializando por su experiencia pastoral y por interés personal en lo que se llama hoy el coach o el coaching. Y a través de esta disciplina encontramos una vertiente muy bella de trabajo interior, de sanación interior, de construcción interior. Y creemos que allí vamos a lo fundamental de la persona. Desde el interior es que brota lo que externamente tú y yo podemos pensar, decir y hacer. Y qué mejor que ubicar esta hermosa reflexión en el contexto de Adviento, preparando el corazón al nacimiento de Cristo en nuestra vida. Y también hemos invitado al doctor Domingo Jaimes, también amigo de esta casa, también gran colaborador, que también nos ha cooperado en todo el tema de atención psicosocial aquí en la parroquia, que nos va también a, después de que hable la doctora Andrea Natalia, nos va a hacer lo que llamamos en inglés un response, que es una retroalimentación, un comentario, una ampliación, pero en un espacio muy breve realmente para animar la conversación entre todos nosotros. De verdad me siento muy agradecido que tanto Andrea Natalia como Domingo nos acompañen esta noche en este espacio de reflexión para todos nosotros. Le doy la palabra a Ender José, nuestro coordinador pastoral, para que presente a nuestros 2 conferencistas. ¿El micrófono? Ender, prende el micrófono. Ahora sí. Muy buenas noches, Padre Misael, Andrea Natalia, Samuel y todos aquellos que nos acompañan por las redes sociales. Hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de compartir un hermoso documento con nuestros pastores, Fratelli Tutti, con el Padre Misael, el Padre Enrique. Hoy es el turno de los feligreses de la parroquia. Hoy tendremos, como ya muy bien el Padre decía, 2 profesionales que están comprometidos con la pastoral parroquial, que tienen una gran experiencia como terapeutas
desde el ámbito del acompañamiento de la interioridad humana, desde la psicología y desde el coaching, y alimentado por la espiritualidad ignaciana y por la vivencia, obviamente la vivencia cristiana. Nuestra conferencista hoy es Andrea Natalia Martínez Díaz. Ella es arquitecta de profesión. Desde hace 10 años está inmersa en el servicio pastoral SCOAC, certificada por la Escuela Americana de Coaching Neurobiológico. Ha tomado seminarios y estudios con grandes exponentes de bioneuroemoción, como el español Enrique Corbera, del autoconocimiento, con el español Borja Vilaseca, y en autosanación con el mexicano Ricardo Ponce. Todos ellos grandes referentes mundiales en los temas de conocimiento personal y transformación interior, así como con personajes del ámbito nacional como Gonzalo Gallo y Gloria Arroyave, entre otros. Pero sobre todo ella se identifica como mamá, como hija, como hermana, como tía, como amiga, como un ser humano comprometido con su proceso interior. Desde hace algunos años está vinculada al aprendizaje y al servicio en la compañía de Jesús, a través de sacerdotes que han sido grandes maestros espirituales, como el padre José Gabriel Díaz Gómez Díaz, con quien ha trabajado los temas de sanación interior y otras misiones. Al final el responde lo hará el psicólogo Domingo Jaime Maldonado. Tiene 10 años de experiencia profesional en procesos de diagnóstico, de intervención y seguimiento en psicología clínica y social, desarrollo y seguimiento de procesos de intervención social, diseño y ejecución de programas de prevención y tratamiento de adicciones. Además de la experiencia psicológica, ha desempeñado cargos como coordinador académico, secretario de Desarrollo Social Municipal, coordinador de Administración y de Gestión Humana y Docencia. Tiene estudios de maestría en Planificación Global, cursos y seminarios en diversas áreas del conocimiento. Entonces, estamos con alegría dispuestos a emprender este itinerario, este camino, de la mano de los profesionales que conocen la conducta y el corazón humano. Andrea Natalia, bienvenida, adelante, te escuchamos. Ender, buenas noches, muchas gracias. Pues hoy vamos a hablar de un tema que para mí es apasionante y lo hemos llamado Caminando hacia nuestra transformación interior. Y eso es una opción que nos da Dios para llevarnos a ser mejores seres humanos. Necesitamos siempre entender e integrar a Dios en nuestra vida. A veces vemos a Dios desde nuestra mente, lo nombramos, hablamos de Él, pero desafortunadamente no lo vivimos. Solo hasta cuando comenzamos a vivir a Dios, comenzamos a gozar de sus mieles. Y es allí como nos podemos basar en la palabra, y la palabra nos dice, la verdad los hará libres, ¿cierto? Y es muy importante tener en cuenta que esa verdad está dentro de nosotros. Esas realidades que todos como seres humanos vivimos, esas experiencias que la vida nos trae, que en algunos momentos son muy fuertes, en unos momentos son dolorosas, en otros momentos nos generan incluso que nos rechacemos a nosotros mismos, en otros momentos son muy alegres, muy tranquilas, muy del día a día, pero en todo está Dios, y es algo que no podemos obviar, es algo que necesitamos integrar siempre, tener a Dios, vivir a Dios desde nuestra experiencia personal. Para esto, obviamente, necesitamos comprender que es un todo, somos un todo, Dios y nosotros, Dios con nosotros, Dios en nuestros hermanos, Dios con nuestros hermanos y Dios entre nosotros. E incluso necesitamos aprender que todo lo que pensamos, decimos, sentimos, hace parte de nuestra realidad y es quien construye lo que construye nuestra realidad. A veces pensamos que a veces creemos que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones no hacen nada en nuestra vida. Y después, cuando la enfermedad nos acompaña, cuando llega la enfermedad, cuando biológicamente nuestro cuerpo se ve afectado, comenzamos a comprender, o a veces primero nos preguntamos, ¿y por qué me está pasando esto? Y resulta que no es por qué, sino para qué. La enfermedad es simplemente una muestra, una señal de que hay algo dentro de mí que no está bien. Y cuando comenzamos a comprender todo esto, podemos empezar a vivir de otra manera. Por eso siempre lo hablo como una opción de vida. Hay muchos campos, hay muchas maneras de vivir. Dependemos de la experiencia que tenemos, de nuestros aprendizajes, dependemos de nuestra educación, dependemos de la zona del mundo en donde vivimos.
Y obviamente, dependiendo de dónde hayamos nacido, nos enseñan cosas diferentes. Entonces, por eso es tan importante hacer esa apertura para comprender que Dios nos hizo diferentes. Pero esa diferencia nos debe llevar a unirnos y no a rechazarnos. Y eso es algo que, si lo entendiéramos como humanidad, lo que viviríamos en la realidad sería otra cosa. Entonces, teniendo como base que somos un todo, que Dios con nosotros es un todo, que nosotros con nuestros hermanos somos un todo, comenzamos a comportarnos de otra manera, comenzamos a pensar de manera diferente, porque es que lo que pasa en nuestra vida son hechos. Todo lo que pasa son hechos. Son cosas que tienen un fin específico. Y nosotros decidimos cómo lo percibimos, cómo lo vemos. ¿Y de qué viene nuestra percepción? Pues de lo que hayamos vivido, lo que nos han enseñado, de esos momentos de pronto difíciles de nuestra vida que quedaron marcados en nuestro corazón, de esas heridas que aún tenemos por sanar, de esos rechazos que quizá no hemos sanado, de esos abandonos que muchas veces hemos vivido. Y cuando hablamos de abandonos, casi la base y la raíz siempre es abandono de padre y abandono de madre, pero nosotros pensamos, no, yo viví con papá y yo viví con mamá, pero seguramente cuando éramos niños vivíamos con ellos, pero no recibíamos aquellas cosas que quizá nosotros necesitábamos tanto, y no porque papá y mamá no fueran buenas personas, simplemente porque papá y mamá hacían lo mejor que podían, porque con la información que ellos tenían podían dar eso que nos daban, pero quizá nosotros necesitábamos más amor, necesitábamos más tiempo, necesitábamos más juego, ¿cierto? Y todas estas cosas van quedando en nuestra vida y nos van generando esos conflictos que cuando somos adultos comenzamos a vivir. Después de la adolescencia y cuando comenzamos a crecer, empezamos a vivir una serie de conflictos y a ser realmente quien somos, porque quienes somos por lo menos de mi generación, ya con 40 y algo de años, vivimos en una generación en donde los niños no hablaban, donde los niños simplemente obedecían, en donde los niños estaban recibiendo las órdenes, ¿cierto? Entonces, cuando ya somos adultos, ya comenzamos a mostrar realmente quiénes somos, ya comenzamos a querer mostrar y desde la adolescencia empezamos a querer ser nosotros mismos. Todo esto es lo que conforma nuestra vida ya adultos. Y empezamos a crear y a co-crear. ¿Por qué somos co-creadores? ¿Por qué somos co-constructores? Porque Dios tiene un plan con nosotros, porque Dios tiene un propósito de vida con cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Nosotros hacemos parte de ese plan y Dios nos dio libertad, ¿cierto? Nos dio la capacidad para decidir y nosotros paso a paso, día a día, vamos decidiendo en nuestra vida lo que pasa. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver a Dios desde nuestro interior, comenzamos a querer sanar. Y cuando nosotros sanamos, realmente somos libres. Y somos libres de todas aquellas cosas que fueron aprendizajes, estructuras, percepciones, rechazos, heridas que tenemos dentro de sí. Y es el momento más hermoso porque ahí sí que vivimos el amor a plenitud, ¿cierto? Y ahí, en ese momento, comenzamos a vivir la experiencia de Dios desde nuestro corazón y no desde nuestra cabeza. A veces la gente me pregunta, Andrea, ¿pero por qué usted no publica tantas cosas de Dios? ¿Por qué no nombra a Dios cada 5 minutos o cada 3 minutos? Y yo siempre respondo lo mismo, porque Dios se manifiesta en mi manera de obrar, en mi manera de sentir. Dios se manifiesta en la sonrisa que hay en mis labios, en el brillo que hay en mis ojos. No basta con nombrar a Dios. Todos pasamos muchas etapas y en los temas espirituales todos pasamos etapas y en algunos momentos somos muy religiosos, después pasamos a otras etapas, pero lo más importante es que con cada cosa que pasa en nuestra vida, ahí se note la presencia de Dios. No que yo la tenga que decir, simplemente que mi obrar lleve a que la gente vea a Dios en mí y en cada uno de nosotros, que cuando
cualquier reacción sea como, siempre digo, la naranja. ¿Qué pasa cuando cortamos una naranja y la exprimimos? ¿Qué sale? Jugo de naranja, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando la vida nos presenta situaciones en donde necesitamos o donde simplemente reaccionamos? ¿Qué es lo que sale de nosotros? Ahí es donde está Dios. Ahí es donde en medio de cualquier circunstancia, no solamente cuando estamos felices, no solamente cuando nos sentimos que estamos plenos o porque pasó algo que nosotros queríamos que pasara o porque simplemente todo está bien. No, en los momentos de incertidumbre, en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor, en los momentos incluso de sufrimiento, ahí también está Dios. Y es mi manera de reflejarlo, que Dios se refleje en todo de mi vida. Por eso es tan importante trascender de tener a Dios como una teoría y llevar a vivirlo en cada momento, ¿cierto? Y esto nos lleva a poder experimentar, ver la vida de otra manera. Definitivamente, la misión primera es trabajar en nosotros mismos. Muchas veces quienes somos servidores parroquiales y hemos pasado por parroquias, obras, misiones, tenemos un gran deseo de servir. Pero ¿desde dónde servimos? ¿Desde nuestra mente, desde nuestro ego o desde nuestro corazón? Cuando yo sirvo desde mi mente, cuando yo sirvo desde el ego, yo quiero aparecer, yo quiero aparentar, yo quiero tener un cargo, yo quiero que se me reconozca lo que yo hago, ¿cierto? Yo quiero tener 50,000 actividades, yo quiero hacer 10,000 cosas al tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que estamos haciendo es ocupándonos para no encontrarnos con nosotros mismos. Cuando nosotros servimos desde el corazón, ¿qué pasa? No importa lo que haya que hacer. Hay que barrer, se barre. Hay que trapear, se trapea. Hay que limpiar, se limpia. Hay que servirle al hermano de la manera como necesitemos servirle, lo hacemos. Como Dios disponga, nosotros ahí estamos, sin necesidad de tener un cargo, sin necesidad de tener una importancia específica, sin necesidad de que seamos reconocidos y guardando siempre nuestros espacios personales, nuestros momentos personales, guardando siempre, primero que todo, seguir con nuestra formación. Nosotros no podemos dar de lo que no tenemos adentro. Nosotros siempre damos de lo que tenemos. Incluso cuando los que trabajamos y hemos servido en parroquias, sabemos que no es fácil comprender al otro, aceptar al otro, ¿cierto? Cuando yo vivo a Dios desde el corazón y llevo un proceso de transformación en mi vida, yo ya puedo comprender, yo ya puedo aceptar, yo ya puedo comprender que mi hermano quizá me respondió mal, que mi hermano quizá dijo algo que no era, pero con el mismo amor que Dios coloca en mi corazón, puedo seguir mirándolo, comprendiendo que algo pasa con mi hermano. Entonces comienzan a desvirtuarse muchas cosas y comenzamos a poder comprender al otro, aceptarlo para vivir de otra manera, para amarnos en medio de nuestras diferencias. Y yo siempre invito a que trascendamos el concepto de Dios. Es que se nos quedó a veces en un concepto, se nos quedó a veces en el nombrarlo, decirlo, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que no logramos trascenderlo para vivirlo desde lo que la palabra nos dice, no sé cuántas veces, porque no recuerdo cuántas veces dice la palabra amor en la Biblia. Es desde el amor, es desde la comprensión, es la enseñanza de Jesús. Jesús estuvo con los desprotegidos, con los pobres, con las mujeres, con los abandonados, con los huérfanos. Jesús estuvo rodeado siempre de quien necesitó, pero no para juzgarlos, simplemente para amarlos, respetando esas diferencias. Y eso necesitamos en el mundo. Muchas personas dispuestas a ver las cosas de manera diferente, a mirar sin juicios, a mirar sin tener que estar o no estar de acuerdo. Cada uno de nosotros es un mundo y qué bendición fue la libertad que Dios nos dio, ¿cierto? Y nos da la total
libertad de decidir qué queremos vivir. Por eso la invitación siempre es a vivir inspirados por el amor de Dios, pero siempre llevando a que tengamos una vida demostrando y viviendo ese amor que Dios nos coloca en el corazón. Hay una frase muy linda que a mí me gusta mucho y es: sé tú el cambio que quieres ver. A veces nos dedicamos a pedirle a los demás que cambien. Yo quiero que cambie mi familia, yo quiero que cambie el gobierno, yo quiero que cambien los sacerdotes, yo quiero que cambien todas las personas. Y mi cambio, cuando yo cambio, todo cambia porque mi mirada me cambia. Y eso es algo que podemos llevar todos los días a la práctica. ¿Y cómo hacemos? Porque siempre me dicen: Andrea, ¿y qué hacemos? ¿Yo cómo hago para cambiar? Hay algo que es muy sencilla, la palabra es muy sencilla, pero que nos lleva tiempo comprenderlo, y es sintiendo. La manera en que nuestra vida cambia es sintiendo. Yo puedo proclamar frases asertivas, yo puedo proclamar palabras bonitas, pero si yo no las estoy sintiendo, Dios a través de la vida no me va a entregar otra cosa, me va a entregar lo mismo que yo estoy sintiendo. Entonces, por eso lo importante es sentir. ¿Y cómo sentimos? ¿Cómo hacemos para sentir? ¿Le tenemos tanto miedo a veces al dolor? A ese dolor, a esa tristeza, a todas esas cosas que nos han pasado en nuestra vida. Obviamente, a veces no quisiéramos tocarlas, pero solamente resintiéndolas podremos sanarlas. Y de esa manera podemos empezar a construir una vida diferente. Yo, Ender decía al principio, yo soy arquitecta de profesión. Siempre me resonó la palabra construir, reconstruir. Es impresionante ver cómo aproximadamente 16 años después de haber estudiado y estar muy agradecida con mi profesión y haber trabajado en ella, es impresionante cómo entendí a qué se refería mi corazón cuando hablaba de construir y de reconstruir. No me refería a los edificios, no me refería a las edificaciones, me refería al ser humano. Eso era lo que me reflejaba. Y por eso hoy, y desde hace un tiempo, vinculada con muchas obras parroquiales, con obras de diferentes comunidades, he procurado servir. Y siempre todos podemos hacerlo, y podemos hacerlo desde nuestra realidad. No esperemos a que tengamos que recibir y recibir y recibir para poder en algún momento querer servir. Todos podemos servir desde nuestra realidad porque todos creamos nuestra realidad todos los días y es nuestra decisión. Es importante tener en cuenta siempre que nosotros somos quien decidimos cómo vivimos. Como les decía hace un momento, las realidades, la vida es como es, digo yo. La vida es como es, no como yo quisiera que fuera. Y si dejamos de pelear con esto, si aceptamos la vida como es, empezamos a verla de manera diferente. Y al verla de manera diferente, podemos obrar de manera diferente. Y ahí sí que la vamos a disfrutar. Pasamos muchos momentos de nuestra vida discutiendo, renegando, rechazando. ¿Por qué? Porque nos rechazamos a nosotros mismos. Y miren Dios cómo ha sido de bueno y bondadoso con todos nosotros, desde nuestra realidad, no desde la perfección, desde nuestra realidad podemos vivir de la manera como Dios quiere que nosotros vivamos y siempre procurando ir con nuestro propósito de vida. Y es que todos tenemos un propósito, nadie viene aquí porque sí a mirar qué hace. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y por eso nos da dones, talentos, carismas. Por eso es que Dios coloca en nuestro corazón qué es lo que quisiéramos hacer. Y esa es la invitación siempre a que coloquemos al servicio esos dones, esos talentos, ese conocimiento. No nos dé miedo conocernos, no nos dé miedo autoconocernos. Aquí nadie nos va a hacer la tarea. Nuestra vida es nuestra responsabilidad, tenemos que hacernos responsables de nuestra vida. No esperemos que las cosas se solucionen de la nada, no esperemos que simplemente
le pedimos a Dios que nos solucione las cosas y nos quedamos aquí quietos. No, Dios nos da absolutamente todo, Él es el todo. Y Él es el todo con nosotros, y Él es quien nos inspira, Él es quien nos da las fuerzas cuando a veces no tenemos, Él es quien cuando estamos seguramente enfermos biológicamente, físicamente, Él es quien nos inspira para que salgamos adelante en medio de la adversidad, en medio de la necesidad, en medio de cualquier circunstancia, y es Él quien hace todo, pero Él cuenta con nosotros, y nosotros necesitamos poder decirle sí a Dios, porque si no, vamos a seguir dando vueltas en lo mismo, nos vamos a seguir quejando y vamos a seguir pensando que la vida es injusta, que la vida es difícil, que la vida es dura, que la vida depende yo cómo la vea. Por eso, no sé si ustedes creo que se han visto una imagen y es donde hay un 9 y un 6 y están las dos personas en el lado contrario, pues depende de cómo la veamos, es lo que vemos, ¿cierto? Y depende del amor que le colocamos a las cosas, es como las vemos. Fíjense que a veces nos cuesta trabajo con las personas que estamos alrededor, con nuestras familias sobre todo, ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque todos tenemos un punto de vista diferente, pero lo importante es que cada punto de vista hay que respetarlo, pero lo importante es que con amor todo podemos verlo de manera diferente. Siempre, absolutamente siempre, Dios está ahí con nosotros. Absolutamente siempre Dios nos permite estar disfrutando de esta vida que nos dio. Nosotros vinimos a este cuerpo a algo, y ese es el propósito de vida de cada uno de nosotros. Y ahí precisamente está Dios. ¿Y a qué nos lleva Dios también? A ser nosotros mismos, a poder ser lo que Él colocó en este corazón, en nuestro interior, para hacer en nuestra vida, ¿cierto? A veces nos quedamos con lo que nos enseñaron, nos cuesta trabajo salir de las tradiciones. Cuando iniciamos estábamos hablando con el padre y hablamos de la tradición del arbolito de Navidad y demás. Hay tradiciones que se siguen y está perfecto. El que la quiere seguir, perfecto. El que quiere modificarla, perfecto. Así es nuestra vida. Hay cosas que nosotros seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo, sabiendo que no nos va a llevar a un cambio. En cambio, hay cosas que decidimos por alguna razón estudiar, conocer, cambiar. Nos damos la oportunidad y nos trae un vuelco total a nuestra vida. ¿Y a través de qué podemos hacerlo? A través de nuestro interior. Miren, es tan hermoso poder ver cómo cuando nosotros trabajamos a nivel interior nuestra vida cambia. Todo se ve diferente, todo se siente diferente. Nos podemos comer lo mismo que estábamos comiendo toda la vida, pero le encontramos ese sabor. A eso es que le llamamos plenitud. A poder vivir en el hoy, en el ahora, en medio de cualquier circunstancia, sintiéndonos plenos, sabiendo que somos nosotros mismos. No se trata de pelear los unos con los otros, no se trata de discutir que mi manera de ser es la mejor, que mi forma es la mejor. No, hay muchísimas opciones, hay muchísimas formas, hay muchísimas maneras y depende de cada uno cómo la ejecuta en su vida, cómo la desarrolla en su vida, ¿cierto? Pero lo importante es hacer algo que nos lleve a poder sentir y vivir esa plenitud que Dios coloca en nuestra vida. Y por eso yo los invito esta noche y con el corazón totalmente agradecido por esta oportunidad a que hagamos algo para que nuestra vida sea diferente. Alguna diferencia nos trae la diferencia y nos trae una vida totalmente diferente, llena de experiencias, y no le tengamos miedo a las experiencias, llena de momentos, no le tengamos miedo a los momentos. Y hay una frase que utilizo mucho, dice: tengo miedo, lo hago con miedo, porque precisamente ahí es donde voy a encontrar la diferencia. Y siendo nosotros mismos, podemos ir caminando hacia esa transformación interior. Las estructuras tienen unos lineamientos y nosotros decidimos si estamos con esos lineamientos, pero la idea no es oponernos a los lineamientos, la idea es poder seguirlos a mi manera,
¿cierto? Con esa libertad que Dios nos dio. Y eso hace que nosotros podamos ir caminando. Remar, mar adentro. ¿Se acuerdan cuando cuando los discípulos estaban en la barca? ¿Qué les dijo Jesús? Les dijo, no, si es que está muy dura la pesca, eso mejor devuélvanse, ¿cierto? Él no les dijo eso, él les dijo, remen mar adentro, que allí encontrarán. Y eso es lo que nos pide a nosotros y nos dice todos los días de nuestra vida. Remen mar adentro. Es poder ir hacia adentro de nosotros para encontrar lo que realmente está haciendo que yo viva como vivo, ¿cierto? Tocar ese dolor, tocarlo. Hay que tocar el dolor, necesitamos dejar el miedo a tocar el dolor. Tocamos el dolor, sentimos y salimos y seguimos y continuamos nuestra vida. No necesitamos, a los seres humanos nos cuesta muchísimo el tema de la incertidumbre, ¿cierto? Nos cuesta muchísimo no saber. Quisiéramos soltar el control para nosotros es mortal. Quisiéramos tener todo completamente organizado y que Dios nos diera una lista y nos dijera, mire, esta va a ser su vida de principio a fin. Y así creo que viviríamos más tranquilos. No, tenemos que aprender a confiar. Muchas veces decimos, Señor, yo confío en ti. Dios, yo confío en ti. Es que yo sí creo en Dios. Y la pregunta es, ¿yo creo en Dios o le creo a Dios? ¿Lo vivo desde mi cabeza como una teoría o lo vivo desde mi corazón? Si lo vivo desde mi corazón, yo sí podré confiar. Si lo vivo desde mi corazón, yo sí podré remar mar adentro sin tantos miedos. Si lo vivo desde mi corazón, yo sí podré saber que Él quiere lo mejor para mí, pero que necesita de mi voluntad, necesita de mi decisión, necesita de mi elección para poder continuar ese proceso de vida. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso y Dios es, como hace unos años usaba mucho esta frase y decía, Dios es mi todo. Hoy la digo menos, pero la siento más. Y lo importante es eso, poder sentirla, que la sintamos, que sintamos a Dios ahí, en medio de la dificultad, en estos momentos que hemos vivido, obviamente un cambio de vida total. ¿A qué nos ha llevado todo esto? A tener que encontrarnos con nosotros mismos, a tener que soltar tanta cosa, tanta arandela, ¿cierto? A veces nos quedamos en la forma y lo más importante es el fondo, porque allí es donde Dios y yo somos uno y allí es donde Dios y yo podemos hacer los cambios para que mi vida sea diferente. Qué maravilloso que cuando nosotros sanamos nuestra vida, comenzamos, es un proceso, ¿no? Esto no es de, no, pues ya, yo ya sané y yo ya me siento pues el que ya está diferente a todos y por encima de todos. No, eso es muy del ego, eso es de la cabeza, eso es de la mente que me juega muchas malas pasadas y eso pasa a veces en un mismo día, vivimos muchas cosas y en un mismo día tocamos nuestra más profunda oscuridad, si queremos, y podemos vivir también un momento de luz y de plenitud. Pero qué lindo poder abrazar nuestra más profunda oscuridad para poder saber qué es la plenitud. Yo siempre digo, solo abrazando nuestras sombras podemos ver nuestra luz. No nos podemos sentir todo el tiempo personas luminosas, personas iluminadas. No, en un mismo día vivimos muchos momentos, hacemos pataleta, como los niños del supermercado, que a veces nos quedamos mirando a los niños y decimos, wow, y el papá no le va a decir nada. Nosotros como adultos también la hacemos. Se la hacemos a las personas que tenemos alrededor, a las personas que les tenemos más confianza, incluso le hacemos la pataleta a Dios. Pero ahí está Él diciéndonos, sigue adelante, tranquilo, sigue adelante, haz la pataleta, pero continúa. Y a medida que nosotros vamos trabajando en nosotros mismos, las pataletas se van volviendo cada día más pequeñitas y se van distanciando. ¿Por qué? Porque comenzamos a vivir desde el corazón y viviendo desde el corazón vamos aceptando todo lo que pasa, aceptando la enfermedad,
aceptando los cambios, aceptando que había una persona conmigo y ya no quiere estar conmigo, aceptando que mi trabajo hoy es este y mañana ya no lo va a hacer, aceptando que, y viviendo. Es que necesitamos dejar de sobrevivir. Cuando nosotros queremos tener todo cuadriculado, queremos tener todo estructurado, nos cuesta trabajo vivir y sobrevivimos. ¿Por qué? Porque vivimos peleando con todo lo que pasa, así sea en silencio. A veces hay personas que hablamos más, ¿no? Y que nos expresamos más. Hay personas que son muy calladitas, pero a veces en silencio vamos peleando por absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida. Y después, con el tiempo, nos damos cuenta que todo tenía un propósito y que todo pasaba para algo. Y que ahí, en medio de ese algo, en medio de esa dificultad, está Dios. Por eso la invitación a que queramos sentir a Dios desde nuestro corazón, desde la realidad de nuestra vida. Obviamente esto nos lleva a cambiar nuestra percepción, esto nos lleva a comprender que nosotros vemos y verificamos, ¿sí? Y de lo que verificamos al ver, pensamos algo. Y ese pensamiento va amarrado a nuestra percepción, ¿sí? Cuando yo comienzo a remar mar adentro, cuando yo estoy remando mar adentro, porque es un proceso que nunca termina, eso mismo que yo vi hace un tiempo, ya lo veo de manera diferente. Eso mismo que ya vi un tiempo, ya lo veo con tranquilidad, con serenidad, con paz en el corazón. Y logramos obviamente ir y seguir y continuar caminando de otra manera. Es Dios mismo, no somos nosotros, es Dios mismo obrando a través de nosotros para nuestro propio beneficio y para nuestra vida. Por eso yo les dejo hoy como invitación que rememos mar adentro, que nos atrevamos a sentir, que nos atrevamos a vivir de otra manera, que nos atrevamos a cambiar nuestros patrones de comportamiento. Obviamente eso no es mágico y eso no es que yo quiero y entonces lo voy a hacer. Es trabajando en nosotros mismos, es conociéndonos a nosotros mismos, es también cuando necesitemos ayuda, buscar ayuda. Y de esa manera podemos obviamente que alguien nos vaya como, no es que nos diga qué tenemos que hacer, porque es que cuando buscamos a alguien para que nos diga qué tenemos que hacer, le queremos dejar la responsabilidad a ese alguien. Es que nos ayude a poder ver lo que yo desde mi realidad no logro ver en ese momento. Y no porque sea incapaz, no porque no pueda, no, sino porque nosotros obviamente cuando tenemos heridas, cuando estamos dolidos, cuando estamos sentidos, cuando nuestro corazón a veces está agobiado, no somos capaces de ver. Y cuando ya estamos más despejados, cuando estamos más tranquilos, cuando ya vemos las cosas de otra manera, ahí sí, ya todo se nos abre el panorama. Entonces la invitación esta noche es a remar mar adentro, a transformar nuestra vida para sentir y vivir a Dios de otra manera, desde el corazón. Y así lo integramos a todo lo que pasa en nuestra vida, desde que nosotros abrimos los ojos. Cuando nosotros colocamos un reloj despertador, eso es un acto de fe, ¿cierto? Porque ¿cuántas personas no se despiertan? ¿Sí? Los que tenemos que colocar un reloj despertador. Cuando abrimos los ojos en la mañana, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Muchos le damos gracias a Dios por ese nuevo día, ¿cierto? Y no solamente debemos darle gracias a Dios por ese nuevo día con nuestras palabras, sino le damos gracias a Dios con nuestra actitud de vida, con levantarnos y hacer lo mejor, dar lo mejor de nosotros en medio del cansancio, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la tristeza muchas veces, porque a veces no queremos tocar como esas emociones y esos sentimientos que obviamente humanamente no nos gustan. No, atrevámonos a experimentarlos y a vivirlos. ¿Para qué? Para ver la vida de manera diferente. Entonces, la invitación a remar mar adentro, a transformar nuestra vida, a ser personas llenas de Dios, pero que ni siquiera tuviéramos que nombrarlo, que todos nuestros
actos, que todas nuestras obras demuestren que es en esa persona está Dios. Y asimismo, por donde vamos pasando, entendamos que en cada uno de nuestros hermanos, en cada una de la realidad que viven nuestros hermanos, también está Dios. Y es allí donde podremos experimentar la real y verdadera plenitud. Y es maravilloso poder experimentarlo. Muchísimas gracias, Andrea Natalia, por estas bonitas palabras donde hablas de la experiencia de Dios que se tiene, no de manera subjetiva con las ideas, sino partiendo de la propia experiencia y de la experiencia con los otros. Benedicto XVI lo decía con otras palabras, decía que la experiencia de Jesús de Nazaret no es una decisión ética ni la aceptación de un credo o una teoría, sino el encuentro con una persona. El encuentro con una persona. Y esa persona pues está dentro de nosotros mismos, en nuestro propio ser, de manera que encontrándonos con nosotros mismos vamos a encontrar a Jesús de Nazaret. Encontrarse con nosotros mismos implica esa incertidumbre de la que hablabas, ver nuestras luces, pero también ver nuestra oscuridad. Tanto nos cuesta vernos nuestra propia oscuridad, aceptar que no somos blancos o negros, somos matices grises que hay en la vida y que ahí, en esos matices grises, podemos encontrar la luz del mundo, no como un logro nuestro, sino como una apertura hacia Dios que nos trasciende y que nos lleva a descubrir también su rostro y su belleza en los demás, rostro y belleza que a veces no solemos mirar. Él nos acompaña, como ya decíamos al principio en la introducción, Domingo Jaimes Maldonado. Él es un psicólogo clínico, entonces lo presentamos al inicio. Es un feligrés de nuestra parroquia, comprometido también en algunos procesos pastorales de la parroquia. Va a hacer un responde, es decir, en unos 10, 15 minutos va a hacer también una breve presentación a partir de tu conferencia, de la conferencia de Andrea Natalia. Doctor Domingo, adelante, le escuchamos. Se encuentra conectado, doctor Domingo. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, con cierta interferencia, pero te escuchamos. ¿Ahora me escuchan mejor? Ahora sí lo escuchamos. Ahora te escuchamos mejor, sí. Bueno, primero que todo, muy buenas noches, saludos a toda la feligresía de la Parroquia Sagrado Corazón, al Padre Misael y a todos quienes están en este momento conectados. Gracias por la invitación y muchas gracias, Andrea, por todas esas enseñanzas, pues que son fundamentalmente amor al prójimo. Es quizá el mandamiento más importante, pues, de nuestra fe, que es entregarse al otro. Yo he hecho como 7 es perfección de cierta manera, aunque no quiere decir que lo he hecho con perfección, sino pues coincidencialmente me salieron esas 7 ideas sumadas o basadas en parte de los planteamientos que usted ha hecho, Andrea, y algunos otros elementos que también a partir de la experiencia y de los conocimientos podemos como articular como resumen, por así decirlo, atreviéndome a incluir algunas cosas dentro de lo que usted ha expuesto. Y es, primero, es indudable que la crianza y la experiencia de vida durante los primeros 7 años de vida, dicen los expertos, son el 90% de la vida. Es decir, esas marcas que nos dejan aquellas experiencias nos van a durar mucho tiempo. Hay un relato que dice, coja una puntilla o una cuchilla o algo y haga una marca en una madera y luego trate de borrar esa marca. Es muy difícil. O clavar una puntilla en la madera, quitarla, ay, me equivoqué y voy a borrarlo. Eso es muy difícil. Más o menos de ese nivel es la experiencia
de vida de los primeros 7 años de vida. En términos del amor al prójimo, ¿qué nos corresponde? Quienes somos padres, quienes acompañamos la crianza de nuestros hijos, implica generar un cambio. Nuestra cultura ha sido basada en una serie de percepciones un poco basadas en el miedo. Es decir, nos da miedo que a nuestros hijos les pase algo. Nos da miedo que a nuestros hijos les pase lo que a nosotros nos pasó. Entonces, si vemos una actitud que no coincide con lo que pensamos, inmediatamente nuestra actitud también es de miedo y generalmente las reacciones, muchas de ellas son maltratantes. En eso se basa en parte la cultura del maltrato en esos primeros años, porque pensamos como adultos y queremos que nuestros niños y niñas hagan o actúen como nosotros queremos, casi más o menos similar a ser adultos. Y nos olvidamos que están en una experiencia de crecimiento, de aprendizaje, de conexiones neuronales, y muchas veces esas orientaciones o acompañamiento generan huellas que son difíciles, son esas marcas de las que hablamos en la madera. Entonces, una primer, reflexión es la importancia de la crianza y de todo lo que sucede con nosotros en esos primeros años de vida. Y la importancia desde el punto de vista cristiano del amor al prójimo, que es amor al próximo, al cercano, al que está ahí conmigo. Y para mí, amor no es un golpe. Amor no es un golpe. O sea, es indudable. Hay una clara diferencia entre maltratar y bien tratar, o entre el buen trato y el maltrato. Entonces, digamos que es un primer elemento. Un segundo elemento es adolecer, que vamos un poco de la mano, desde la niñez, desde la etapa que sigue es la adolescencia. Adolecer significa carecer de, es decir, nos falta algo. Y uno se pregunta, ¿lo tenemos todo? En ese sentido, los adolescentes no son solo las personas que tienen 12, 13, 14 o 15 años. Los adolescentes somos todos. Algo nos falta a cada uno de nosotros. Entonces, somos constructores permanentes de nuestra vida. En ese sentido, cada vez que nos falte algo, sabemos que siempre lo vamos a encontrar, pero tenemos una responsabilidad en esa construcción. Y son justamente los adolescentes los que más nos enseñan en esa vocación, en ese vocare, en ese llamado. Ellos se apasionan con amor, esa pasión que también significa sufrir por querer alcanzar algo. Entonces, ese querer alcanzar algo, esa perseverancia permanente, nace y se fortalece fundamentalmente en la adolescencia. Y ojalá a nosotros, durante toda la vida, nos mantuviéramos esa adolescencia, esa pasión por tratar de alcanzar lo que nos falta. Entonces, un segundo elemento como tarea que nos deja esta conferencia o este encuentro, y es, en el primer momento, amar al otro, amar al prójimo. Y amar es muy claro, es muy sentido, es estar cerca, es orientar, es brindar luz. No es hacerle las cosas a los niños, es iluminar para que vean que ellos lo pueden hacer. Y es estar atentos a que ellos no lo saben todo, pero podemos estar en función de que comprendan cada vez a su ritmo lo que significa estar incluso cumpliendo con ese mandamiento también, porque ellos aprenden a partir de nosotros. Y el segundo elemento, pues, implica cómo alcanzamos esa perseverancia para que siempre luchemos por eso que nos falta. Y desde el punto de vista cristiano, eso que nos falta es una conexión permanente con Dios. O sea, no es, o sea, hay algo que dice, la ausencia de Dios en mí es el pecado. Cuando Dios no está conmigo. O sea, no es necesariamente cuando yo lo veo fuera de mí, es cuando está conmigo, es que me siento acompañado. Entonces digamos que nos cuidemos de que Dios no esté con nosotros. Un tercer elemento, pues, tiene que ver con la co-construcción de esa experiencia de Dios.
no se puede dar esa co-construcción si no es con el otro. O sea, el cristianismo en su base, en su filosofía, ustedes que digamos conocen un poco más de esto, sabemos que se construye en función de la relación con el otro. Dios está en el otro. Yo no puedo asistir a los sacramentos todos los días si es necesario, si salgo y lo que vivo en mi casa, en la relación con los que son cercanos, es un infierno. Ahí no está hablando de mi verdadera fe. Mi verdadera fe es poder comprender que Dios está en el otro, incluso si yo no asisto a un sacramento. Los sacramentos son instrumentos que me dan la posibilidad de estar conectado permanentemente con Dios, pero eso tiene que traducirse en una experiencia de vida. Eso no es fácil, pero se necesita cultivar de manera permanente esa construcción. Entonces, quienes hemos trabajado pues a nivel pastoral, sabemos la riqueza del encuentro con el otro. Sabemos cuando podemos escuchar a alguien en sus dificultades, cuando vemos que nos ponemos en el zapato del otro y cuando él logra superar también es nuestra alegría. Entonces, esa compasión, más adelantico vamos a tocar el tema de la compasión porque es un elemento fundamental de esa vivencia cristiana. Un cuarto elemento es ser adultos. No es solamente cumplir una edad determinada, no es que tengamos la cédula, eso es simplemente una situación cronológica. Ser adultos implica aceptar que hemos vivido y trascender esa realidad, independientemente si lo hemos vivido bien, regular o mal. Ser adulto no es excusarnos en que, mire, es que yo viví una situación muy difícil, es que a mí me maltrataron, a mí me abandonaron, a mí me hicieron X o Y cosa. Eso puede ser una justificación, pero la adultez implica madurar, y madurar implica pasar de un estado a otro. Entonces, a una fruta y uno claramente la identifica cuando está verde o cuando está madura. Si está blanda ya está en su madurez suficiente. Ser maduros como personas también implica trascender esa experiencia vivida. Es lógico y es comprensible, y más desde nuestra profesión, pues entendemos que las situaciones de la infancia, como lo hablamos en el primer punto, marcan la vida. Pero cuando yo me hago adulto, implica una responsabilidad de trascender ese momento. Y trascender implica yo asumo mi propio crecimiento. Ese propio crecimiento implica poder cumplir con mi labor como hijo de Dios, que no es otra, para volver a repetir, que amar al otro, a través de lo que hagamos, a través de su profesión, a través de su labor en la casa, a través de su labor en la empresa. Todas las profesiones tienen una relación directa o indirecta con el otro, no hay ninguna. Aún aquel científico que está horas y horas y que solo ve a su familia de vez en cuando y que no se relaciona con ninguno, el que está diseñando un software que dura horas y horas codificando, que casi que no se conecta con nadie, pero esa herramienta a alguien le sirve. Entonces yo debo colocar un ingrediente en eso que hago que tiene que ver con el amor. Otro elemento es, aunque es entendible, ya lo dijimos, digamos, en las experiencias de los primeros años, es importante poder centrarme en el otro para poder construirme sin perderme en el otro. Yo no sé si me hago entender. Cuando yo me centro en el otro, reconozco que el otro está junto a mí y que entre los dos construimos puentes. Un puente debe tener dos puntos. No se puede construir un puente solo. Si yo coloco una barra para hacer la puente y alguien se sube en uno de los lados y yo estoy solo sosteniéndola, pues se va para ese lado. Pero si son dos personas y alguien se sube, pues lo puede sostener. Entonces siempre los puentes sociales se tejen entre varios, sea una familia, una empresa, una comunidad. Entonces, para eso es importante también haber trascendido las experiencias personales, porque si no las hemos trascendido, cuando yo voy a construir con alguien, construyo en función del miedo o construyo en función del rencor. Y esos son elementos negativos que no me dejan construir una verdadera relación centrada en el amor al otro.
Es importante valerse, ya un sexto punto, es importante valerse de la oración, pero no quiero con esto, digamos, como el clásico, con lo que casi todo el mundo dice, bueno, eso hay que orar, hay que orar. La oración científicamente se ha comprobado ya de el valor que tiene para el crecimiento como ayudante al crecimiento personal. O sea, la oración no es simplemente un cumplir con una tarea que tenemos con Dios, es cumplir con una tarea que tenemos con nosotros y con los otros y con Dios, porque no se puede hablar de Dios sin hablar del otro. Entonces, orar implica poder conectarme con Dios para poder ayudar a superar estos elementos o estas experiencias vividas. Otro elemento es la compasión. Y la compasión tiene dos elementos. La autocompasión es, listo, yo he sufrido, he vivido situaciones difíciles, lo acepto, pero tengo que trascender eso. Y la compasión es entender al otro, ponerme en los zapatos del otro. Cuando yo me pongo en los zapatos del otro, entiendo el sufrimiento y puedo, con mi amor al otro, ayudar a trascender ese momento. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Pasión significa sufrir. Y sufrir un momento para poder alcanzar un mejor estado, un mejor estar. Entonces, si yo sufro porque entiendo lo que está viviendo el otro, me da la posibilidad de ser sensible a que el otro pueda salir de su momento. Y en la medida en que sale del momento, yo siento, digamos, crezco como ser humano. Porque es una construcción continua, permanente entre unos y otros. Finalmente, decir, ser feliz no es tener ni saber, es ser feliz. Y estamos llamados a eso, a ser felices. La felicidad es un estado, es un momento, y no tiene que ver con los elementos que hemos adquirido, como hemos vivido. Es una decisión personal. Y en esa decisión solo se necesita tener la capacidad de decidirse a ser feliz. Y yo creo que si sumamos cada uno de estos elementos, pues podemos alcanzar un estar mejor, independientemente de la situación que cada uno viva. Muchísimas gracias, Domingo. De manera muy sintética, pero muy bonita, nos ha hecho esta presentación donde muestra, bueno, que todos en la infancia somos vulnerables, porque los padres, pues no hay una escuela de padres para explicar cómo hacer una educación totalmente correcta, y nuestra infancia está llena de muchas heridas, pero tenemos la oportunidad de trascender esas heridas, y eso significa ser adultos y eso significa madurar. Qué bonito, muchas gracias, Domingo. Y el que trasciende estas heridas es aquel que es capaz de amar, ¿sí? Es capaz de amar. Muy bien, pues abrimos este espacio para comentarios y preguntas por parte del público. No sé si Samuel en este momento tiene preguntas. El padre Misael quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, pues este es el momento de participar. Sí, padre, en este momento quiero comentar. Ya solucioné aquí un problema de sonido. Padre, en este momento quiere comentar algo, sin embargo, aquí tengo pues algunos comentarios a través de la red de Facebook. Tenemos aquí saludos para Natalia. Mariela Arriátiga Ayala nos dice: hola Andrea, me alegra volver a escucharte. Me acuerdo del retiro espiritual el año pasado del Colegio Hermanas de la Caridad de Santa Ana de Bucaramanga. Nunca se me va a olvidar ese retiro con el padre José Gabriel. Bendiciones. Y luego nos dice que esa palabra es espectacular. Sé tú el cambio que quieres ver. También la saluda a Luz Mari Quintero, Judith Torres, Gilma González, Amelia Regina Peña. Por ahora tenemos estos comentarios también de Fanet Delgado, excelente conferencia. Lo mismo Luz David Rosas. Entonces son muchas personas que están saludando en este momento a Andreita.
pero en sí, pues todavía en este momento no tenemos preguntas y animamos a quienes tengan alguna pregunta o comentario que lo hagan en este momento por el chat. No sé si en este momento el padre tenga algún comentario. Sí, primero agradecer la intervención tanto de Andrea como de Domingo, creo que son muy iluminadoras ambas. Yo sí tengo una inquietud acerca de la imagen de Dios que nosotros hemos podido aprender desde niños y en la cultura en que hemos vivido, hemos bebido de una imagen particular de Dios, que muchas veces o casi siempre no corresponde al Dios que se nos revela en Jesucristo. Y cuando hablamos de experiencias, llamémoslas de agnosticismo o incluso experiencias de indiferencia religiosa, obedecen más a esas ideas o conceptos de Dios en las que nosotros hemos crecido y hemos vivido y que a veces han generado más conflictos al interior de cada uno de nosotros que una auténtica experiencia de integración personal. Como yo voy entendiendo, pues toda esta postura de la transformación interior es una postura de volver en últimas al Dios revelado en Jesucristo, que nos invita a encontrarnos profundamente en su amor y a comunicar ese amor en gran gratuidad y esperanza a los demás. Yo la pregunta que le quiero hacer tanto a Andrea como a Domingo es nosotros cómo primero a nivel de la cultura en que estamos, porque es un tema cultural también, poder ir trabajando por esta manera de sentir y gustar a un Dios como Jesús nos revela, que realmente es un Dios apasionante, pero llegar a esa, digamos, concepción de este Dios nos implica procesos largos y a veces procesos de largo aliento y a veces incluso se llega al final de la vida y aún no se ha logrado entender y gustar y sentir a este Dios tan fascinante como el Jesús nos revela. Entonces la pregunta mía va hacia allá, ¿cómo lograr trabajar esa cultura en la cual nosotros vivimos? De manera que la manera como vemos a Dios y lo entendemos sea ese Dios que es profundamente sanador, liberador, reconciliador y que nos proyecta a unas dimensiones de crecimiento personal e interpersonal fascinantes. ¿Cómo lograr eso? Bueno, padre, hay algo importantísimo y es que vemos a Dios como vemos a papá. Vemos a Dios según cómo nos educaron. Y resulta que si nosotros tuvimos un papá castigador, entonces nosotros vemos a ese Dios castigador en todo. Esa es muy importante y el doctor Domingo lo pronunciaba y es tan importante en nuestra niñez que queda tan marcado esto y cuando hablamos de esa figura que es papá, Dios nuestro Padre, nos inconscientemente vemos a nuestro padre biológico, de ahí que muchas personas rechacen incluso a Dios porque rechazan a su padre biológico. Los procesos de sanación a veces son muy largos, tiene toda la razón, pero cada día podemos ir viendo de manera diferente las cosas. Entonces, recuperando ir haciendo ese proceso de sanación nos lleva a encontrar a ese Dios que realmente es y no al Dios que nos quedó reflejado por por la imagen que teníamos de papá. Cabe también acotar aquí que muchas veces hay personas que no tuvieron la imagen paterna en casa, pero tuvieron a mamá que obviamente trataba, aunque nunca las mujeres podremos hacer lo que los hombres hacen porque sentimos diferente, no, trataban como de reemplazar esa figura, por tanto mostraban como su energía más masculina y eso también hace que nosotros veamos el reflejo a través de nuestra madre si fuimos educados solamente por mamá. ¿Cómo hacemos para volver al Dios real, cierto? Al Dios de amor, al Dios de misericordia, real, sanando. Esa es la manera. Cuando nosotros vemos a papá y a mamá de otra manera, los vemos con amor, empezamos a ver la vida de manera diferente. Hay que nuevamente rescatar ese amor que hay dentro de nosotros y que está a veces por debajito de todas esas heridas, si lo queremos llamar de alguna manera, y de esa manera llegamos a ese Dios de amor infinito, ¿cierto? Sanando, esa es la respuesta, sanando
nuestro corazón de esas imágenes que quedaron marcadas muchas veces por el maltrato, muchas veces por las ausencias, muchas veces por las faltas, y así logramos poder sentir al Dios real, que es el Dios de amor y de misericordia. Yo plantearía como un complemento a lo que acabas de decir, y sería un entrenamiento, como lo hace un deportista, como lo hacemos, digamos, en la escuela para tratar de aprender la matemática, un idioma. Se trata de una tarea que necesitamos arrancar desde que nacemos hasta que morimos. Y tiene que ver con tres digamos, actividades, por así decirlo, que nos van a llevar a alcanzar esta sanación de la que tú hablas. La primera es meditar. Y no quiero generar como una confusión con el concepto tradicional de meditación, sino meditar es poder vivir el presente, estar aquí. Nosotros vivimos muy influenciados por lo que hemos vivido o por lo que no hemos alcanzado. Entonces, esos dos elementos de tiempo nos quitan gran parte de nuestro vivir. Es decir, en otras palabras, casi que no vivimos, porque estamos siempre preocupados por aquello que hemos vivido o por aquello que aún no hemos vivido. Entonces, esa meditación implica poder darme cuenta que estoy viviendo en este presente. Eso requiere de un entrenamiento permanente. Y se puede hacer con los niños, con los jóvenes, con la familia, todos podemos hacer ese trabajo. La segunda tarea es la compasión. Y la compasión es básicamente, de una manera sencilla, es aceptarme y aceptar al otro sin juzgar. ¿Por qué razón? No logramos nada juzgando lo que el otro dice, lo que el otro hace, como el otro lo hace. Porque inmediatamente se tiene una percepción, ya pasó. O sea, el tiempo de cierta manera es inexorable y solo va para adelante. Entonces, en la medida en que nosotros somos compasivos con nosotros y con el otro, que aceptamos sin juzgar al otro, aceptamos y vivimos en plena conexión y comunicación con el otro. O sea, Dios está ahí presente con nosotros en la medida que amamos al otro. Pero si yo no estoy en el presente, porque estoy angustiado por la depresión producida por mis experiencias negativas de vida, o por la ansiedad de no alcanzar algo que tiene que ver con el futuro, pues ¿qué tiempo me da de amar al otro? O sea, amar al otro es indudable que es el principal y único mandamiento que Dios nos ha dado. Y eso solo se puede hacer en la vida cuando se vive el presente, cuando se acepta y no se juzga. Y el tercero es la oración, que es la conexión para que estos dos elementos no estén ausentes de la presencia de Dios. Es decir, nosotros podemos apartarnos de esto y poder hacerlo sin Dios, pero eso no va a durar, porque siempre al ser adolescentes, al carecer de muchas cosas, el no tener a Dios en nosotros, pues vamos a incurrir cada vez más en dificultades, en errores, que generalmente generan daño. Entonces, este entrenamiento podría ser vivir el presente, aceptar y no juzgar, y conectarme de manera permanente con Dios. Y eso lo hacemos a través de la oración, y lo podemos hacer no necesariamente necesitando como un lugar especial. Puedo yo estar caminando hacia mi trabajo y estar en una conexión con Dios. Muchas gracias, Ender. Antes de continuar aquí, hay una pregunta por el chat de Google Meet. La señora Evangelina Pérez Torres nos hace la siguiente pregunta. Ella nos dice, en la historia de vida, Dios se hace presente siempre. Hemos visto su compañía en todo momento. ¿Cómo traspasar los momentos difíciles, dolorosos, de duelo, y encontrar esa fortaleza y presencia amorosa si la mirada se nos nubla y nos es difícil verlo? Esa es la pregunta de doña Evangelina.
Eso es lo que nos pasa cada vez que tenemos alguna situación, ¿no? Es muy general y obviamente humanamente nos pasa todo el tiempo. Y es que cuando estamos en esos momentos es como si hubiera una desconexión con Dios, a pesar de que Él está ahí. ¿Qué es lo que pasa? Toda búsqueda para resolver una situación siempre viene de una emoción. Y nosotros le tenemos muchísimo miedo a sentir esas emociones. Por eso, obviamente, preferimos hacer una desconexión a sentirlo. Cuando nosotros, a través de la situación que estemos pasando, nos permitimos y nos atrevemos a sentir la emoción que hay de fondo, la situación inmediatamente cambia. Porque es ese miedo a sentir lo que evita, lo que hace que nosotros nos desconectemos, ¿sí? Y que busquemos de pronto en qué entretenernos, qué hacer, y por eso a veces tenemos mucho miedo a la soledad por eso, porque cuando estamos solos nos encontramos con nosotros mismos y ahí es donde encontramos todos nuestros dolores, nuestras tristezas, la frustración, todo, absolutamente todo lo que está allí guardado y que lo queremos tener así como si tuviéramos una tapita y llegamos a ese punto y medio lo vamos a tocar y dicen, no, y nos suele pasar, yo creo que al doctor le pasa también cuando atiende personas, ¿no? Entonces tocamos un tema, no, pero es que eso yo lo tengo resuelto. Ahí está la muestra del miedo que sentimos de tocar esa emoción que quedó allí guardada. Cuando la toco, la situación cambia totalmente. Hay, digamos, como dos experiencias que se suman en la vida de cada uno de nosotros. Yo le llamaría, y algunos autores lo han trabajado, sobre todo quienes han abordado el tema del desarrollo moral, tipo Piaget u otros autores, hablan como de dos estadios. El estadio del pensamiento concreto y el estadio del pensamiento trascendente. El pensamiento concreto es algo que tiene que ver mucho con lo material, con lo que yo veo a priori, y la gran mayoría de nuestro desarrollo está muy centrado en lo concreto. Por eso nos cuesta, nos duele que un familiar, por ejemplo, fallezca, porque lo queremos ahí, vivo, al lado nuestro, compartiendo. Entonces, que eso no significa que esté mal, o sea, eso está bien. Lo que se quiere con esto comprender es que cuando yo soy muy concreto, cuando yo necesito las cosas, cuando las necesito ver, pues duele mucho más cuando no están. Cuando yo logro generar un pensamiento trascendente, ese pensamiento me va a entender que, por ejemplo, la vida no tenemos un momento para decir yo nazco, crezco y muero mañana o pasado. O sea, no tenemos una fecha límite como cuando nos expira una cuenta o algo, páguese hasta tal fecha. No, nosotros no sabemos en qué momento, lo único que sabemos es que vamos a morir. Pero cuando tenemos un pensamiento concreto, entonces viene el dolor de que alguien ya no va a estar, de no verlo, de no estar cerca. Cuando vemos la experiencia de todo el sufrimiento mundial por la muerte de Maradona. Entonces, pero cuando se logra el pensamiento trascendente, pues se entiende que ese es un ciclo de la vida y que lo más importante es lo que pudimos vivir o lo que esa persona pudo dejar. Entonces, las experiencias de crecimiento educativo y demás, o como la sociedad se ha construido, está muy centrado en lo concreto, por eso nos duele más. Sociedades que están un poco más avanzadas en el sentido estricto del desarrollo moral, pues sufren menos y se entiende mucho más este tipo de problemas. Y en eso, digamos, el mensaje de Dios nos da una enseñanza magnífica y es, de hecho, culturalmente dices, paso a mejor vida. Y paso a mejor vida porque en esencia es eso. Si yo logro vivir una vida en Cristo, pues paso a una mejor vida. Entonces yo debería estar alegre porque alguien se va. No estar triste, no estar en sufrimiento. Entonces, digamos que la situación pasa por esto, porque necesitamos trascender de lo concreto a lo espiritual, de lo material a lo espiritual. Muchas gracias. Aquí también tenemos a Lucero Carreño. Un saludo a Lucerito, que siempre se nos conecta.
La anterior pregunta era acerca como del dolor, de los momentos difíciles, y en este caso Lucerita nos habla acerca de esas frustraciones grandes que tenemos en la vida. Ella nos dice, buenas noches, cuando en la vida no cumplimos con nuestros sueños, nos frustramos y sentimos que el tiempo es corto, ¿cómo hacer para que esa frustración de lo que no se logró en el momento oportuno se vea de una manera que Dios nos guíe para aceptar la realidad? ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo le digo a Lucero esta noche y la invito a que cumpla sus sueños. Siempre es el tiempo. El tiempo, el cronos es el tiempo nuestro, el de los hombres, ¿cierto? Y hay un tiempo maravilloso que es el kairos, que es el tiempo de Dios. Si aún está el sueño en mí, es porque hay que cumplirlo y yo la invito a que comience a caminar hacia ese sueño. Porque es que no es pedirle a Dios que me ayude a aceptar que no cumplí el sueño, porque si Dios todavía tiene dentro de mi corazón, en mi pensamiento, lo tiene en mi corazón, que ahí está, es porque hacia allá es donde debo caminar. Y nunca es tarde, nunca es tarde. Escuchamos todos los días a las personas decir, yo hubiera querido hacer esto, yo hubiera querido hacer otro. Miren cuántas personas comienzan a tomar clases de baile cuando tienen 80 años. Miren cuántas personas se gradúan de la universidad, del colegio, hacen su primaria, aprenden a leer cuando tienen muchos años que pensamos que ya no les corresponde o que nos enseñaron que los niños aprenden a leer a los 6 años. No, siempre es el momento. La invitación, Lucero, es a que comience a caminar para poder cumplir esos sueños y verá que su vida cambia y la frustración se va. Porque es que la frustración está ahí, es porque no estamos haciendo nada para poder caminar hacia esos sueños. O quizá no estamos haciendo lo suficiente, pero desde el corazón. Porque si lo volvemos todo una libreta de apuntes, podemos leer muchos libros, podemos hacer muchos estudios, podemos estructurar absolutamente todo. Pero si no vivimos desde el corazón, desde lo que Dios coloca en nuestro corazón todos los días, y es que a veces nos levantamos y decimos, cuando vivimos de manera consciente, aprendemos a identificar las señales y aprendemos a identificar eso que estamos sintiendo. Y entonces hoy quiero hacer esto para cumplir mi sueño. Y lo voy a hacer, es un paso a paso. Y se va a dar cuenta, Lucero, que cuando menos lo espere, sin pensar en el cronos, que es el tiempo de los hombres, cuando menos lo espere, las cosas se dan y obviamente va a dejar de sentir esa frustración. Bueno, la frustración es un problema de la valía como ser humano. Es decir, yo me siento frustrado porque me estoy evaluando a mí mismo ante una situación, ante una meta que me propongo. Entonces, los sueños son como el plano del arquitecto. Ese plano no es el edificio, es sencillamente el plano. Necesitamos actuar para poder convertir ese sueño en una realidad. Esa realidad puede al final del tiempo ser distinta del plano. Muchos son los planos que se trazan y luego cuando van a ver el edificio, pues es muy distante de cómo era el primer plano que se construyó. Y pasa, yo creo que en la mayoría de los casos. Lo mismo sucede en la vida real. Los sueños son metas que uno, se pone, pero yo no puedo aferrarme a la meta. Tengo que aferrarme al actuar para conseguir la meta. Y ese actuar solo se puede hacer en el presente. Yo no puedo actuar pensando en el plano. No puedo actuar haciendo el plano, tengo que actuar. Si yo digo, bueno, voy a hacer una casa, pues tengo que por lo menos poner un ladrillo. Y no será igual el ladrillo a como está reflejado en el plano, pero si luego pongo otro y luego pongo otro, algún día voy a ver la casa. Pero la frustración radica en que no he sido capaz o no he tomado la determinación de actuar para poder llevar ese sueño, que es el plano, a una realidad. Y eso generalmente genera muchísimos problemas, especialmente asociados al tema de la depresión. Yo quisiera, muchas gracias por las respuestas. Yo quisiera hacer como esta reflexión, pero también a modo de pregunta para ustedes.
Nosotros estamos en una cultura donde lo que es la frustración, se ha hablado de la frustración ahora, el miedo, el dolor, la traición, el fracaso, la enfermedad, la muerte, se le ve como algo negativo, se le ve como algo que si nos ocurre va desdiciendo de nuestra condición humana o incluso va desdiciendo de las metas que estamos llamados a realizar. Yo me hago una pregunta si esta manera de ver las cosas es una manera que está muy afincada en una mentalidad moderna, en la cual siempre nos concebimos en un estado de progreso tal donde no hay dolor, sino solamente satisfacción, donde no existe la muerte, sino una prolongación de la vida, donde no existe la frustración, sino viene como el logro de las metas que tenemos, no existe la infelicidad, sino la felicidad y el bienestar. Eso no es una manera particular de concebir la humanidad que desdice de lo que es propiamente la condición humana como tal. Es decir, que es parte de la condición humana el dolor y la enfermedad y la traición y la frustración y la muerte. Yo creo que parte del problema puede ser es que nosotros no aceptamos que es parte de la vida estas situaciones. Ahí se hablaba en ambas intervenciones, apareció el tema del miedo, ¿sí? Creo que el miedo es parte de nuestra condición humana. ¿Y quién ha dicho que el miedo es malo? Yo creo que el miedo es algo que tenemos que aprender a aceptar porque es parte de nuestra fragilidad. Uno experimenta miedo porque uno no se la sabe todas ni tiene uno control sobre todas las situaciones. Si lo fuéramos, seríamos ángeles o seríamos dioses. Entonces, en cuanto a seres humanos, estamos abocados a nuestra creaturalidad y eso hace que nosotros, ante situaciones que son límites de la condición humana, ante ellas, creo yo que tengamos como esa apertura de verlo como parte natural de la existencia. Es decir, el dolor y la muerte y la frustración, esos son parte de la condición humana y que es importante aceptarla. Yo creo que esa palabra ha sido muy clave y ha aparecido en ambas intervenciones, que es parte de la condición humana y que debemos aprender a aceptar esas situaciones. De manera que si no las aceptamos, nos resentimos. Ahí sí nosotros llevamos a procesos de crecimiento humano y, ¿por qué no?, de paralización del crecimiento humano. Creo que es parte de la aceptación. A mí me parece muy bello cómo San Francisco de Asís, él hablaba de la hermana muerte, hablaba de la hermana enfermedad. ¿Y por qué no? También hablemos de la hermana frustración y del hermano fracaso, porque son parte realmente de la condición humana. A veces nosotros podemos manejar una espiritualidad que no es la de Jesús, es la espiritualidad del éxito. O sea, concebir una espiritualidad del éxito donde las metas las alcanzamos y allí ciframos nuestra vida. Si uno va a mirar bien a Jesús, Jesús es el gran fracasado de la historia. Él termina en una cruz, él termina como el peor de los criminales. ¿Y él en qué vive? Vive entregándose generosamente por los demás. O sea, su realización humana es en vivir en una entrega total e incondicional. Pero ante la sociedad de su medio es un fracasado. Y tan fracasado es así que hasta sus propios discípulos lo abandonan. Uno lo traiciona, el otro lo niega y él termina solo en la cruz. Entonces, yo creo que aquí me parece a mí que había que hacer como un replanteamiento de nuestros modelos educativos. Cuando nosotros hablamos de la condición humana, aceptar que es parte de la condición humana, esto que hemos tendido a tildar como algo negativo. Y en la medida que nosotros lo logremos realmente aceptar como parte de la condición humana, ¿cierto? Vendrá sin duda, y yo lo que sí le he entendido bien a Andrea, su planteamiento, igual que a Domingo, esa aceptación de la condición humana es lo que va permitiendo una sanación interior en la cual yo voy descubriendo que en la condición tal como ella se vive y como ella se da, uno va realizando uno pues todas sus potencialidades, pero no va ligado con una idea de progreso o de unas finalidades exitosas a lograr, porque si nosotros miramos así la vida, pues vamos a encontrar unas grandes situaciones y muy delicadas donde mucha gente no logra esas metas, no logra esos sueños y como no lo logró, entonces viene la gran tristeza, el gran desencanto y el gran sinsentido de la vida. Yo creo que hay un tema ahí, me parece a mí como de modelo educativo, de perspectiva de ser humano, de ideal de ser humano. Esto no quiere decir que seamos pasivos, ni que seamos nosotros pesimistas, ni que seamos resignados, pero yo creo que sí nos ha faltado en nuestros modelos de espiritualidad y educación ver que
parte de la condición humana es esto, el dolor, la enfermedad, la muerte, el fracaso, la traición, es parte y aprenderlo a aceptar y aprender a integrarlos en nuestro crecimiento humano integral. Sí, padre, una cosa que... Parte de la vida. Perdón. Okay. Continúe. ¿Yo? Bueno, entonces, hay un filósofo europeo, se llama Zygmunt Bauman, que plantea que estamos en la llamada sociedad líquida, que lo tenemos, pero al mismo tiempo se espuma, como si usted le echara agua en las manos y inmediatamente cae el agua, se va. Entonces, ese tener e irse entra en una desesperanza permanente, en una carencia permanente, y la valía del ser humano comienza a no sentirse, porque no somos capaces un poco de aceptar esa condición y esa realidad humana de la que habla el Padre. Entonces, en ese sentido, nos han vendido una supuesta perfección, una supuesta vida perfecta porque se alcanzan las metas, porque se tienen las cosas, porque necesitamos vivir un determinado estilo de vida, pero un estilo de vida muy asociado con lo material, con el tener, incluso con el saber. Entonces, mucha gente le pregunta a usted a los chicos en los colegios, ¿usted qué quiere ser? No, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser filósofo, yo quiero ser tal cosa. Entonces, nadie responde, bueno, yo quiero ser humano, porque estamos perdiendo, producto de lo que la sociedad moderna, esa modernidad líquida de la que nos habla Bauman, nos ha vendido. Nuestro cerebro está más influenciado por lo que la televisión y los medios nos brindan que por lo que la familia y el afecto de los papás nos están enseñando. Entonces, es un llamado a hacer. No es fácil, porque los chicos hoy en día tienen una tableta la mayor parte del tiempo frente a sus ojos. Dicen los investigadores que la adicción a las nuevas tecnologías, un criterio es pasar más de 1 hora diaria frente a una pantalla. Y usted ve a un niño que están pasando 6, 7, 8, hasta más horas frente a una pantalla. Entonces esos chicos van a ser adictos a la tecnología, y una adicción es una enfermedad que ya está probado que genera daño neurológico. Entonces esos chicos quedan con unas carencias, unas dificultades grandes para poder superar sus propias problemáticas. Van como a depender mucho de lo que la sociedad les brinde. Y esta sociedad que está cambiando de manera permanente, pues lo que ayer servía, ya hoy no sirve. Entonces hay una desesperanza y lo que dice el Padre, fundamental que nuestra educación pueda hacer sensible lo humano. Ahí lo dice, hace un tiempo salió un artículo que los hijos de los magnates americanos ya están estudiando en colegios en donde los computadores y las tabletas y los celulares no existen. Es decir, están volviendo a momentos, porque ellos mismos se dieron cuenta, siendo incluso los dueños de estas empresas, se dieron cuenta del daño que causa la exposición ante un mundo de información en donde no se enseña a poder extraer lo mejor de esa información, sino que se enseña a tener más y más información. Entonces llega un momento de dificultades para poder decidir. Y esas personas entran en una carencia permanente. Entonces, pues, aspiramos a que de verdad la educación pueda tener elementos, sobre todo docentes formados en áreas de comprensión del desarrollo humano. Definitivamente la aceptación es algo que necesitamos aprender. Hace unos días trabajábamos un tema muy bonito de las 7 herramientas del amor, basado en Gerardo Smelling, un colombiano, un humanista colombiano, y él tiene todo un compendio, Padre, de aceptología, se llama aceptología, y es como nosotros necesitamos como seres humanos aprender a aceptar absolutamente todo lo que pasa, porque es que todo lo que vivimos es inherente al ser humano. O sea, no podemos obviar, no podemos querer quitar una partecita de nuestra vida, porque a través de lo que estamos viviendo, estamos haciendo los aprendizajes, estamos viviendo y estamos llegando a esa esencia que necesitamos llegar. Entonces, hay muchas razones por las cuales el mundo nos plantea una cantidad de falsas prosperidades y querer, no, es que si yo estoy aquí, entonces no me va a ir mal, y si yo estoy aquí, entonces no me va a pasar nada, no me voy a enfermar. Incluso a mí me pasó cuando, hace unos años, que
que presenté un problema bastante grave de salud y la gente me decía, pero si es que usted trabaja en la parroquia, o sea, usted ayuda en la parroquia, ¿por qué le pasó esto? Y es precisamente eso, pensar que Dios únicamente está en lo bonito, pensar que únicamente Dios y que el proceso que podamos vivir a través de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, de la traición, como usted decía, de la frustración, nos llevan a enriquecernos como seres humanos. Es que ahí es donde encontramos muchísimo que nos ayuda a llegar a esa esencia y poder vivir desde lo que realmente hay dentro de nosotros y no dentro de todas las arandelas que tenemos alrededor. Muchas gracias. Hay una frase de San Pablo que me parece muy hermosa y creo que me parece, yo la relacioné mucho con lo que ambos han dicho. Dice, todo lo permite Dios para el bien de aquellos a quienes Él ama. Y todo es todo. Así es. Y como nuestra lectura de fe en una economía de la salvación, porque Dios lo que quiere es salvarnos a todos, Dios se vale de todo para ayudarnos a crecer en Él y poder vivir en Él, su gracia y su amor. Bueno, pues muchas gracias por sus respuestas que me han parecido muy iluminadoras. Muchas gracias. No, Padre, a usted por la oportunidad que nos da de poder compartir este momento con todos ustedes. Muy bien. Bueno, Samuel. Antes de darle la palabra para que cierre, simplemente quería aquí pues hacer algunos comentarios de lo que nos escribieron por Facebook. Ana Julia Vallesera nos dice que excelente conferencia, que muchas gracias. Carmen García Díaz nos dice que es un momento para nuestro crecimiento espiritual y emocional. Gracias por permitirnos esos espacios tan especiales. Muchas bendiciones. Nos dice Evelia Sandoval, felicitaciones, excelente conferencia, Dios los bendiga abundantemente, paz y bien, desde Galapa Atlántico, la puerta del Caribe. Clemencia Turizo nos dice, gracias por todas sus enseñanzas y el Padre Misael, bendiciones por todas las conferencias programadas para nuestro crecimiento. Son algunas de los comentarios, entonces ahora sí le doy el espacio a Ender para que vaya a hacer. Muchísimas gracias. Muy bien. El micrófono, Ender. Perdón, Ender, antes de hablar, simplemente les quería recordar a todos que esta conferencia queda automáticamente grabada aquí en Facebook. Entonces, para que ustedes la compartan, recuerden que nosotros en nuestra página de Facebook, Parroquia Sagrado Corazón Bucaramanga está, para que de pronto se la puedan compartir a quienes en este momento por trabajo u otras ocupaciones no pudieron verla. Entonces, aquí ya queda grabada. Adelante, Ender. Muchísimas gracias, Andrea Natalia, Domingo, por esta bonita exposición de la vida que nos ayuda a entender y a superar muchas cosas. Quiero sintetizar lo que ustedes han dicho con un testimonio de una gran mujer argentina, Sara Camiñas. Sara Camiñas fue analfabeta, nunca aprendió a leer ni a escribir. Ella tuvo 7 hijos y su esposo la abandonó. Entonces ella se va a Tierra del Fuego, camina más de 2000 kilómetros migrando, y una mujer apenas iniciando la segunda mitad del siglo XX, con hijos, sola, era vista casi como una prostituta. Un día desesperada busca comida en un basurero y ahí encuentra comida en la basura. Los niños lloraban de hambre y ella agarra la comida en la basura, se la sirve a los niños y se arrodilla, bendice los alimentos, le da gracias a Dios. Y ella continúa, 4 de sus hijos van a morir después por el frío y la desnutrición. Entonces ella agarra a uno de los más grandecitos que tiene 11 años y le dice, ya puedes vivir por ti mismo, si te quedas aquí conmigo te vas a morir de hambre. De esto vamos a salir, le dice. Y el niño se va, como puede, de Tierra del Fuego a Buenos Aires a los 11 años, pidiendo que lo lleven en un carro, en otro, en tren, hasta que llega a Buenos Aires, se cuela en una procesión presidencial y le pide al presidente, que era Perón en aquella época, le pide trabajo. Le da trabajo, trae a su mamá, duró 1 año aquella señora en el hospital para poderse recuperar, estaba a punto de morir. Y ella, desde su analfabetismo y desde su pobreza, comienza a vivir en una escuela, a dormir con sus hijos en una escuela y comienza a trabajar. Años después, sin saber leer ni escribir, crea un sistema educativo
donde alfabetizó a más de 50.000 niños, algunos de los cuales terminaron en Harvard, excelentes médicos, administradores, filósofos, y su hijo es Facundo Cabral, el niño de 11 años. Un gran maestro. Facundo Cabral. Sí, es definitivamente, Natalia, un gran maestro. Y saco el testimonio de Sara Camiñas, que es muy poco conocido, porque nos muestra, frente al pesimismo, frente a la frustración enorme que tiene, y esto es muy bíblico, lo podemos ver en todos los personajes de la Biblia: Abraham, un anciano; Moisés, un tartamudo; Samuel, un niño; Jesús, indigente, migrante, crucificado. Las dificultades en la vida no las podemos evitar, ¿sí? Pero aún en la más grande pobreza, como aquella mujer que en la basura pudo derrumbarse, sin embargo se arrodilló y le dio gracias a Dios, no porque estuviera conforme con comer de la basura, sino porque sabía que en ese momento, en el presente, como bien nos insistió Domingo, era lo que tenía, pero sabía que podía lograr algo mejor, y lo logró. No importa la situación que nosotros vivamos, las dificultades que podamos tener, terribles, que quizás alguno pensará no hay más solución que quitarse la vida, no importa. Sara Camiñas se le murieron 4 hijos de hambre, y sin embargo educó después a más de 50.000. Ella es signo de que todos nosotros podemos hacer algo por la humanidad, que podemos hacerlo desde nuestra propia indigencia, ¿sí? El dolor existe, pero nosotros podemos siempre hacer algo mejor, y si lo seguimos construyendo cada día, ese ladrillo, que no es el que tenemos en el plano, pero si lo seguimos poniendo en nuestra casa, un día construiremos un mundo mejor. Decía Facundo Cabral: ayer soñé que podía, hoy puedo. Gracias, muchas gracias. No, precioso. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad por este espacio, por aceptar esta invitación. Andrea, gracias Domingo por acompañarnos, por esta reflexión y esta formación tan interesante para todos nosotros. Y gracias a Ender por toda la coordinación y el aporte en esta formación. Bueno, muy bien, entonces pues buena noche para todos ustedes. Que descansen, Dios los bendiga, y nos seguiremos encontrando en estos espacios. A los que nos siguen en este espacio que hemos generado los días martes, pues les anunciamos que ya por este año terminamos, no vamos a tener más espacios de formación y reflexión, porque entramos ahora en modo Navidad, y esto va a cambiarnos el chip en muchas cosas, pero no descartamos que de pronto avisemos en algún momento alguna reflexión, alguna charla más alusiva a la Navidad o al Año Nuevo, pero ahorita no lo tenemos planeado. Yo creo que retomaríamos ya en forma el próximo año, en enero, ya les avisaríamos en qué momento esos espacios de encuentro y de formación para todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias para todos ustedes y muy buenas noches. Y gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno.